Tenemos una noticia para compartir con ustedes y tiene que ver con el anuncio que se hizo de las autoridades de la educación respecto a que a esta altura del año van a empezar a recibir calificaciones los alumnos, ¿no?, de primaria. Primaria regresará al régimen de promoción previo a la pandemia. La Dirección General de Educación Inicial y Primaria resolvió financiar las horas adicionales generadas para atender las solicitudes de cada centro. La Dirección General comunicó hace algunos días que el cierre del presente año lectivo no se considerará la promoción diferida tal como se hiciera en el pasado 2020. A través de un comunicado indicó que se acordó con Inspección Técnica que los docentes elaborarán una descripción fundada del proceso de aprendizaje de cada alumno atendiendo su trayectoria personal, familiar e institucional, acompañada por una calificación final que habilitará o no la promoción. Entonces yo me pregunto, ¿cómo será eso de que a partir de ahora se genera una calificación que genere promoción sin haberlo hecho durante todo el periodo lectivo? Y está gentilmente Robert Silva, una de las máximas autoridades de la educación de nuestro país, para que nos explique un poco qué criterio se tomará para que a partir de ahora las calificaciones pesen en la promoción. Robert, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar conversando contigo, con la audiencia, con el tema educativo que siempre nos ocupa. Muy bien, bueno, ¿cómo se hará para calificar y promocionar a un alumno teniendo en cuenta que en más de la mitad del proceso educativo de este año no fueron calificados con nota y sí con concepto en todo caso? Bueno, como ustedes saben, la calificación de un estudiante, de un niño, en particular en primaria, no es una cuestión de un momento a otro, sino que es un proceso continuo durante todo el año que se realiza a través de esa relación que existe entre la maestra y el niño y se va generando a través también de distintas estrategias que el propio docente lleva adelante para lograr el objetivo de que los aprendizajes correspondientes a cada año se concreten cuando el año culmine. Nosotros teníamos una evaluación que era conceptual, así fue el año pasado, y este año primaria ha entendido necesario, además de esa descripción, de esa evaluación, de los logros que el estudiante ha obtenido durante el transcurso del año 2021, plasmarlo también a través de una nota. O sea que es un poco lo mismo de que se venía haciendo a partir de la realidad en donde fue necesario volver a ello, ¿no? Claro, buena parte del año no hubo presencialidad. Y para un alumno tal vez no sea lo mismo, ¿no? La capacidad de adaptarse a una forma de estudiar, de aprender y a otra. ¿Eso se tiene en cuenta o se tendrá en cuenta también? Totalmente, totalmente. A ver, nosotros tenemos una situación compleja este año en donde en definitiva tuvimos 3 meses sin presencialidad, pero sí quiero decir que la educación pública, a diferencia del 2020, tuvo muchísimo mejor presencialidad, muchísimo más uso de las herramientas tecnológicas, la plataforma CREA del Plan Ceibal, la biblioteca digital y otras estrategias de acompañamiento. Y además una cuestión que fue bien importante, sobre todo para los sectores más vulnerables, los que socialmente están más deprimidos, y eso también se va unido a una mayor situación de atención de la educación, porque hay aprendizajes más afectados. Nosotros tuvimos, a diferencia del 2020, todas las escuelas del país abiertas por turno, en donde además de atender a las familias, se brindó apoyo pedagógico, se prestaron dispositivos y se permitió utilizar la conectividad, no solo en primaria, sino en secundaria y en ITU. Y eso creo que marcó un diferencial en cuanto a mantener el vínculo con los estudiantes, a pesar de la situación de virtualidad, y además dar insumos y apoyos a los sectores más vulnerables. Está claro, está claro. Le hago una consulta que también tiene que ver con el tema de las calificaciones, pero con el promedio que se genera para elegir los abanderados. Hay todo un reglamento a seguir que tiene que ver con el promedio de los 5 años de escolaridad antes de sexto. ¿Cómo se utilizará entonces el criterio teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que fue el año pasado y este? Bueno, eso es un tema que primaria está analizando
a ver cómo va a resolver esa situación en función de varias consultas que tiene. Todavía no nos ha informado al Codicen cuál va a ser el criterio, pero supongo que obviamente siempre en beneficio de los niños, ¿no? En una situación tan importante como es elegir a los abanderados de las escuelas. Ni que hablar. Robert, muchísimas gracias por atendernos y por aclarar entonces todos estos aspectos que tienen que ver con este cierre de cursos que esperemos se dé con la mayor normalidad posible y sobre todo con el mayor éxito de quienes hayan cursado los distintos años de inicial y primaria. Así es, y aprovecho solo un comentario para decir que por primera vez las escuelas comunes, llamadas escuelas comunes y algunas de práctica, aquellas escuelas donde concurren lo que habitualmente también conocemos como la clase media, por primera vez tienen tutorías de apoyo a los niños que tienen algunas dificultades de aprendizaje. Esas escuelas donde los niños concurren 4 horas no tenían este tipo de apoyo y nosotros consideramos fundamental, además de que las escuelas de tiempo completo, extendido, las escuelas de aprender, estas escuelas tengan tutorías y proyectos que permitan acompañar a los niños que han presentado dificultades para lograr la mayor promoción posible y la menor afectación de la trayectoria de ellos. Notable, es una muy buena noticia, una muy buena aclaración que hacen oportuna por los tiempos que corren. Muchas gracias por atendernos. Que pasen muy bien y gracias a ustedes. Que por la pase bien. oportunidad. El presidente de ANEP, Robert Silva, estuvo entonces respondiendo el Yo Me Pregunto, donde está mañana.